Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación, reflexión sobre nuestra Santa Fe Católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Estamos analizando las virtudes cardinales de prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y estamos en la pregunta 917 acerca de la templanza. Hemos dicho que la templanza es la virtud por la que refrenamos los deseos desordenados de los placeres sensibles y usamos con moderación de los bienes temporales. Y hemos visto que hay unas especies de partes de esta virtud, debido a que tiene que refrenar el mal uso acerca del gusto y nutrición, abstinencia, sobriedad. Tiene también que refrenar el tacto, la generación, de ahí la castidad, la virginidad, y el vicio opuesto a este es la lujuria. Y bien, hoy vamos a ver este tema porque hoy es este problema, este vicio contrario a la castidad, y bien, es el problema mundial prácticamente, mundial, debido a toda la decadencia moral actual del catolicismo, de caída del catolicismo, realmente entregó a la sociedad a la decadencia monstruosa, igual y peor que el tiempo del diluvio de Sodoma y Gomorra. Entonces vamos a ver este asunto de la lujuria, vemos qué es, después la gravedad de este pecado y los remedios, veremos los remedios. Así como Dios dispuso que un placer fuera inherente al sustento, cuando uno come tiene gusto y placer, para mover al hombre a conservar su vida, si no come muere, así también que este placer fuera unido a los actos por los cuales se propaga la especie humana. Ese placer es pues lícito para los casados, bendecidos, porque hacen obra de Dios, siempre que usen el matrimonio para el fin nobilísimo, para el que fue instituido, a saber, para la transmisión de la vida. Fuera de eso está rigurosamente prohibido. Y bien, hoy al contrario, hacen todo para que no haya vida. Inventaron mil cosas para que los esposos pecan en su propia casa. Es realmente horrible esto. Dios usa a los esposos como instrumentos suyos para comunicar la vida, para continuar la creación de los hombres. Son instrumentos de Dios, nobles instrumentos y libres. Por eso el matrimonio es un sacramento, y todo lo que va contra la transmisión de la vida, es un desorden, es un pecado, y pecado grave. Por eso les aconsejo leer la encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI. Casti Connubii, C-A-S-T-I Connubii, C-O-N-N con U-B, B de bueno, I, Casti Connubii, sobre el casto matrimonio, sobre el matrimonio cristiano, ¿no? Entonces, es lícito, este placer es lícito para los casados, siempre que usen el matrimonio según el plan de Dios. Entonces, los que se operan siendo sanos, al menos un cáncer, una gangrena, y bien, los que se mutilan para no tener más hijos, sea hombre, sea mujer, pecan gravemente, se castran realmente, y ¿en qué queda su matrimonio? Han destruido las fuentes de la vida, ¿no? Es una catástrofe esto. Y los doctores que se prestan a estas operaciones son unos carniceros, no son doctores para nada. El doctor está para sanar, no para mutilar, ¿no? Y los que dan mucho miedo a los esposos, para que va a dejar huérfanos, para que va a morir, para que no sé qué. Espere. El doctor tiene que hacer todo su posible para salvar la vida y no para destruirla, ¿no? A pesar de esta prohibición de usar este placer de la generación, hay en nosotros, especialmente desde la edad de la pubertad, de la adolescencia, una inclinación más o menos fuerte a gozar de este placer, aún fuera del matrimonio legítimo. Esa inclinación desordenada se llama lujuria.
y está condenada en 2 mandamientos: no fornicar y no desear la mujer del prójimo. Curiosamente, de 10 mandamientos, el 20% es sobre este tema: no fornicar. Bien, la fornicación es toda la relación con personas que no están casados. Y no desear a la mujer del prójimo. El que desea a la mujer del prójimo, aunque sea de pensamiento, ya es un adúltero, ¿no? No están pues prohibidos solamente los actos exteriores, sino también los interiores consentidos, representaciones de la imaginación, pensamientos, deseo. Por la siguiente razón: porque si nos detenemos deliberadamente en imaginaciones, pensamientos deshonestos o malos deseos, túrbase la parte sensible y se producen movimientos orgánicos que no son sino el preludio de actos contrarios a la pureza. Si pues queremos evitar esos actos, es necesario rechazar los pensamientos, las representaciones peligrosas de la imaginación, y por lo tanto debemos, ya están anticipando, alejarnos de personas, lugares, aparatos, películas, fotos, imágenes, ¿no? Si el Facebook te causa problema, hijito, córtalo y aléjate de esto. Puedes ir al cielo sin Facebook, ¿eh? Y no el infierno como Facebook, ¿no? ¿Cuál es la gravedad de estos pecados de la lujuria? Cuando se intenta y se quiere directamente el placer prohibido, el voluptuoso, se comete pecado mortal, ¿no? Cuando se intenta o se quiere directamente el placer prohibido, el voluptuoso, se comete pecado mortal. Verdaderamente es un grave desorden poner en peligro la propagación de la especie humana. Dios confió a los esposos en el matrimonio, en el santuario del matrimonio, la propagación de la humanidad. Y por lo tanto, cuando se quiere esto, pero contra el fin de Dios, ahí es el pecado. Una vez sentado el principio de que podemos lícitamente procurarnos el goce de la carne con pensamientos, con palabras, con acciones fuera del uso legítimo del matrimonio, sería imposible poner un freno al ardor de esta pasión, cuyas exigencias crecen a medida que se le conceden los gustos que pide, y pronto se frustraría el fin intentado por el Creador. Esto es lo que además demuestra la experiencia. Hartos jóvenes hay que se hicieron incapaces de transmitir la vida por haber abusado de su cuerpo. Por eso, en el placer de la carne directamente querido no puede haber jamás parvedad de materia. Entonces los que quieren gozar de la carne fuera del matrimonio, bien pecan gravemente. Pero hay casos en que, sin intentarlo directamente, produce el placer como consecuencia de ciertos actos por lo demás buenos y cuando menos indiferentes. Si no se consiente en el deleite, y si, por otra parte, hay una razón suficiente para poner el acto que le ocasiona, no tenemos culpa y no hay que alarmarnos. Mas cuando los actos determinantes de esas sensaciones no son ni necesarios ni verdaderamente útiles, como son las lecturas peligrosas, las representaciones teatrales, las películas, las conversaciones frívolas, las danzas lascivas, es evidente que entregarse a ellas es un pecado de imprudencia más o menos grave según la gravedad del desorden que se siguiere y del peligro de consentir en él. Bueno, por eso los santos dicen que el baile lo invitó el diablo, y por eso hoy hacen tantas discotecas para pervertir a la pobre juventud, ¿no? En orden a la perfección no hay después de la soberbia obstáculo más grande para el advenimiento espiritual que el vicio de la impureza. El vicio de impureza impide la santificación, el advenimiento espiritual, ya sean pecados solitarios, ya pecados cometidos con otras personas, no tardan en producir hábitos tiránicos que paralizan todo intento de perfección e inclinan la voluntad hacia los más groseros placeres. Pierdes el gusto de la oración y de la virtud austera, no se sienten jamás aspiraciones nobles y generosas. Entonces, más una persona cae en este hábito tiránico de la impureza, más se aleja incluso de Dios.
como decía el padre Loring, que yo nunca escuché a alguien decir por qué en Dios hay 3 personas y no 5. Bueno, nadie pregunta esto, pero todas las objeciones son contra la moral. ¿Por qué? Porque quieren disfrutar. Y por eso en tiempo normal cristiano, viene un joven de 18, 20 años, estaba casado, tenía su esposo, su esposa, y tenía la expresión de sus sentidos, pero como Dios manda, y hoy introdujeron el divorcio y tantas dificultades que pobres jóvenes están condenados a tener una castidad que no tienen. Y nos han enseñado esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa lo que no debe pasar, por desgracia. Y por eso también el hecho de que tener un estado ateo, laico, laicista, sin Dios, sin moral, sin mandamientos, que da libertad a todos los vicios y pecados, es grave. Y los católicos, realmente los obispos cardenales que favorecieron esto, pensaban hacer no sé qué, pero eran unos ciegos de primera, no tenían ninguna noción de la antropología cristiana, de lo que es ser cristiano y ser hombre cristiano y salvarse. Entonces, en la medida que el Estado es anticristiano, es ateo, da libertad de todos vicios y pecados, bien, las almas se pierden, y no tienen protección. Por lo tanto, si el Estado no es cristiano, es ateo, y si es ateo, favorece todos los vicios y pecados, y por lo tanto, pobres cristianos, en un mundo paganizado, esto causa perdición de las almas, ¿no? Entonces, la lujuria impide la perfección, impide la santificación, quita el gusto a la oración, quita el gusto a los sacramentos, quita el gusto a la misa y todas esas cosas. Y después uno se hace realmente esclavo de estos hábitos tiránicos. El hábito tiránico es vicio, y el vicio es contrario de la virtud. También se apodera por la lujuria del alma el egoísmo. Se apodera el egoísmo, el amor a los parientes, amigos, se debilita y se extingue casi por completo. No queda sino el deseo de gozar, cueste lo que costare, de los placeres de la carne. Es una verdadera obsesión. También se rompe el equilibrio de las facultades, toma el mando del cuerpo y el apetito sensual. La voluntad se convierte en esclava de tan vergonzosa pasión y pronto se revuelve contra Dios, que prohíbe y castiga los malos deleites. Ahí ya se hacen ateos, ¿no? Y toda esta gente hoy que reclama derecho, casar hombre con hombre, ¿qué quieren en lo concreto? Quieren sofocar la voz de su conciencia, que dice andas mal. Entonces quieren legalizar para que no sientan el remordimiento de que hacen mal. No se prohíbe, al contrario, se bendice ese placer, pero en el sacramento del matrimonio, como usado según el plan de Dios. Pronto se dejan sentir los tristes efectos de la abdicación de la voluntad, el entendimiento se embota y debilita, porque ha descendido la vida de la cabeza a los sentidos. Ya no se tiene gusto por los estudios serios, la imaginación no se ocupa sino en cosas rastreras, el corazón se marchita poco a poco, se seca, se endurece, ya no le atraen sino los deleites groseros. Muchas veces el mismo cuerpo queda herido, el sistema nervioso, sobreexcitado por el abuso del placer, se irrita, se debilita y no sirve para la función suya de regulación y de defensa. Los diversos órganos no funcionan sino imperfectamente. Hácese mal la nutrición, las fuerzas se debilitan y queda el lujurioso amenazado de consunción. Es evidente que un alma tan desequilibrada, animando a un cuerpo débil, no puede soñar con la perfección. Aléjase de ella de día en día. Por muy feliz ha de tenerse, si logra deshacerse a tiempo de la pasión y asegurar por lo menos su salvación. Importa mucho, pues, indicar algunos remedios de tan repugnante vicio. Veamos ahora los remedios. Para vencer pasión tan nociva es menester ideas firmes, huir las ocasiones peligrosas, la mortificación y la oración de los sacramentos. Las ideas firmes acerca de la necesidad de luchar contra el vicio
y de la posibilidad de vencer, no tener miedo, solamente tomar los medios. De ahí la importancia de enseñar a los niños desde el inicio a tener virtudes adquiridas, dominarse a sí mismo, no mimarlos, no ceder frente a su capricho, aprenderles a hacer esfuerzos, sacrificios, penitencias, sí. Si un niño sabe que el comer esa cosa que no le gusta hace un sacrificio, se fortalece, lo hará. Si el niño sabe que el no comer esa cosa que le gusta mucho y comer la que no le gusta da gusto a sus, ayuda a los difuntos o ayuda a los pecadores a salvarse, lo hará y se fortalecerá. Pero los papás que ceden delante de los caprichos, realmente están muy equivocados. Entonces, tener ideas firmes acerca de la necesidad de luchar contra el vicio y la posibilidad de vencerlo. Lo que dijimos acerca de la gravedad del pecado de lujuria muestra cuán necesario es que huyamos de él si no queremos exponernos a eterna condenación. Es bien, que hermanos, es algo grave. El pecado mortal abre la puerta de la eterna condenación. A esto pueden añadirse las razones sacadas de San Pablo. Somos templos vivos de la Santísima Trinidad, santificados con la presencia del Dios de toda santidad y por una participación a la vida divina, que es la gracia. Entonces, cuando uno sabe que tiene Dios realmente como en un templo en su corazón, bien, no va a rechazar a Dios para que venga el demonio. Los santos dicen que si nuestros ojos vieran el demonio tal cual, bien, haríamos paro cardíaco. No hay cosa que manche más ese templo que el vicio de la impureza, que profana a la vez el cuerpo, el alma del bautizado. Una profanación es como hacer de una iglesia una discoteca, un lugar de pecado. Es gravísimo esto. También somos miembros de Jesucristo, al cual fuimos incorporados por el bautismo. Debemos por consiguiente respetar nuestro cuerpo como el cuerpo mismo de Cristo. Y seremos capaces de profanarlo con actos contrarios a la pureza, sí. No sea una especie de horrendo sacrilegio. Hacerlo así para procurarnos un placer grosero que nos rebaja el nivel de los brutos y por unos instantes nada más, y después nos quedamos como tristes y desanimados. Muchos hay que dicen ser imposible guardar la continencia. Así lo pensaba Santo Agustín antes de su conversión, cuando era hereje y pagano. Mas una vez vuelto a Dios y sostenido por los ejemplos de los santos, la gracia de los sacramentos, entendió no haber cosa imposible con la oración y la lucha. Entonces, no hay cosa imposible para el que reza y lucha y se aleja de las ocasiones del pecado. Y es entera verdad, somos por naturaleza tan débiles y tiene tanta fuerza el deleite prohibido que acabaríamos por perecer, mas apoyándonos en la gracia divina y esforzándonos con energía venceremos las más fuertes tentaciones. Y no se diga que la continencia en los jóvenes sea un peligro para la salud. Los médicos decentes responden diciendo el contrario. Es menester sobre todo enseñar a la juventud masculina que no solamente no son nocivas la castidad y la continencia, sino que aún son recomendables esas virtudes desde el punto de vista médico e higiénico. Eso también es importante saberlo, porque hay unos pobres médicos ignorantes, mal formados, que aconsejan el contrario. Está comprobado que no se sabe de enfermedad alguna que provenga de la continencia. En cambio, hay muchas enfermedades que tienen por causa la lujuria, el adulterio. Entonces la continencia nunca enfermó a nadie, mientras que el lujurioso, el adúltero, el fornicario sí se contamina, por ejemplo, el SIDA y otras enfermedades vergonzosas, tremendas. Me decía un amigo, padre, cuando yo era joven, hace unos 50 años atrás, decía, nuestros maestros nos mostraban las enfermedades sexuales, nos dejaban horrorizados de ver cómo se moría esta gente contaminada por esos vicios de la lujuria. Otra solución a este pecado, otro remedio, es la huida de las ocasiones.
es un axioma espiritual que la castidad se conserva especialmente huyendo de las ocasiones peligrosas. Cuando estamos convencidos de nuestra flaqueza, no nos exponemos inútilmente al peligro. Cuando las ocasiones no son necesarias, han de evitarse con cuidado o pena de caer. Quien se pone en el peligro perecerá, dice la Sagrada Escritura. Eclesiástico 3:27. Quien ama el peligro, en el peligro perecerá. Cuando pues se trate de lecturas, de visitas, de encuentros, de espectáculos peligrosos, de los cuales podemos prescindir sin notable inconveniente, no hay que dudar, hace falta alejarse. En vez de procurarlas, hemos de huir de ellas como de la vista de una serpiente. Entonces, mis hermanos, hoy los aparatos, dije, ¿no? El Facebook, el celular, la televisión, la computadora, y los malos amigos, ¿eh? Si un mal amigo te manda lo que usted sabe que está mal para ti, bien, córtalo, aléjate de esa persona, bloquearlo, alejarse de esas personas, no hay de otra, no hay de otra, no hay problema. Si no podemos evitar esas ocasiones, hemos de fortalecer la voluntad con hábitos interiores que alejen un tanto el peligro. Por eso dice San Francisco de Sales que si no se puede evitar el asistir a los bailes, se ha de estar en ellos con modestia, dignidad y buena intención, para que estas diversiones peligrosas no despierten en el alma malas aficiones. Es conveniente pensar que mientras se está en el baile, muchas almas están abrazándose en el infierno por los pecados cometidos en el baile y con ocasión del baile. Aquí el santo estaba hablando en los años 1600, ¿no? Había unas cosas en las cortes de reyes, etc. Pero hoy un cristiano, ¿qué necesidad tiene de ir a una discoteca? Ninguna. Por lo tanto, se expone al peligro. Y entonces nunca pone los pies en estos lugares. El santo cura de Ars dice, cuando se va a estos lugares, tu ángel de la guarda queda afuera, un demonio de la guarda viene a llevarte para hacer el máximo posible. Hay almas que arden actualmente en el infierno por el baile, por la discoteca o con ocasión de él. ¿Cuánta mayor verdad no será eso? En que danzas exóticas, lúbricas que han invadido muchos salones. Esto no es digno de un cristiano. No es por ejemplo, una boda. Después de haberse casado por la iglesia, comulgado, y después toda lucha en borrachera, en baile, en eso, aquello. Pues esto no es cristiano. Esto no es cristiano para nada. Hacer una comida de acción de gracias, una alegría, etcétera, algo música decente, pero de caer más bajo, esto no es digno de cristianos. Estamos fritos, queridos hermanos, cuidado. Mas hay ocasiones que no se pueden evitar, y son las que llamamos cada día nosotros y fuera de nosotros, y de la que no podemos salir triunfantes sino valiéndose de la mortificación. Ya dijimos en qué consiste esta virtud. Bueno, tenemos que alejarnos, por ejemplo, en la calle, ¿qué hacemos? Una pobrecita mal vestida, paganizada, no te fijes, hija, que Dios te bendiga y punto. ¿Para qué fijarse con ella y fotografiarla con su imaginación? Eso no es cristiano. Hemos de mortificar mucho la vista, porque las miradas imprudentes que encienden los malos deseos, y esto arrastran a la voluntad. Por eso dice nuestro Señor que quien mirara a una mujer para desearla, ya cometió en ella el adulterio. Eso lo dice Cristo, nuestro Señor, y Cristo no habla para decir cualquier cosa. Es San Mateo 5:28. El que se fija en una mujer mal vestida, ya cometió adulterio en su corazón, deseándola. Por lo tanto, toda mujer cristiana debe vestirse correctamente, cubrir su cuello, sus espaldas, sus hombros. Cuando está sentada, tener las rodillas cubiertas, jamás arriba. Cuando está sentada, si la rodilla no está cubierta, no es digno. También evitar esos pantalones sensuales de mezclilla u otros, y de licra o short, eso no conviene. Incluso en la misma familia debemos ser vestido. Uno es cristiano las 24 horas y donde quiera que esté. Y nuestro Señor dice, si nuestro ojo derecho no es ocasión de escándalo, debemos cortarlo, arrancarlo. No es poco lo que dice, arrancarlo. San Mateo 5:29. La modestia de los ojos es hoy tanto más necesaria cuanto que por todas partes podemos encontrarnos con personas o cosas a propósito para excitar la tentación.
También el sentido del tacto es aún más peligroso porque produce impresiones sensuales que fácilmente proponen a goces pecaminosos. Es menester guardarse de los tocamientos y caricias que no pueden menos de excitar las pasiones. También debemos mortificar la imaginación. Por eso, por lo que toca a la voluntad, ha de hacérsela fuerte con educación viril, cristiano, hombre. Por eso aconsejo a todos leer, incluso aunque sean mayores, leer el libro que se llama El joven de carácter, La joven de carácter de Moshe Hammertot. Vale la pena leer esos libros y fortalecerse en lo natural. También hemos de mortificar, además de la vista, el tacto, la imaginación, el corazón, por medio de la lucha contra las amistades sensibles y peligrosas. Por ejemplo, una pobre jovencita de 16 años, pobre 17, para no decir 15, ¿no? ¿Para qué te pones de novia durante 10 años? Espere. Un noviazgo son unos meses de preparación cristiana para fundar una familia, no para exponerse durante años y años a esto. Y los papás que dejan a su hijo o su hija ir de vacaciones y salir días y noches fuera con el disque novio o novia, los exponen al peligro cierto de pecado. Es grave esto. Entonces debemos mortificar también el corazón. Llegará el momento en que los que se preparan para el matrimonio se unirán con amor legítimo, pero que ha de seguir siendo casto y sobrenatural. Habrán de evitar, pues, las muestras de afecto que pudieran ser contrarias a las leyes de la indecencia. Tendrán muy presente que su unión para que Dios la bendiga ha de ser pura. Pero padre, vamos a casarnos de todo modo. Espere, bueno, mientras no sean casados no son nada, son dos cristianos que pretenden hacer una familia. Es pecado grave. En cuanto a los que aún son demasiado jóvenes para pensar el matrimonio, han de estar muy alerta contra las aficiones sensibles, sensuales, que traen la malicia al corazón y le dispone para peligrosas concesiones. No se puede jugar con el fuego. El que toca el fuego se quema. Y además, si el esposo exige de la que ha de ser su mujer pureza de corazón, ¿por qué no ha de guardar también puro el suyo? Sí, si el novio exige, pero de la novia, pues, él también tiene que guardarse puro y casto. Por último, una de las mortificaciones más a propósito es el aplicarse con energía y con constancia al cumplimiento de las obligaciones del propio Estado. La ociosidad es mala consejera. El trabajo, por contrario, absorbe toda nuestra actividad, aparta de nuestra imaginación, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, los objetos peligrosos. Lo he dicho ya, lo repito, cuidado con esos aparatos, cuidado con esos aparatos. Usted tiene que bloquear y eliminar todo disque amigo, amiga que te manda lo que no debe, bloquearlos, eliminarlos. Si no hay otra, y bien apenas usted detecta algo que no conviene, ni abrirlo, eliminarlo, y eliminar de la basura también para que nada quede y usted no sea tentado. Otro medio de guardar la castidad es la oración. El Concilio de Trento nos enseña que Dios no manda cosas imposibles, sino que quiere que pongamos de nuestra parte cuanto podamos, pidamos gracia para hacer lo que no podamos por nosotros mismos. Repito, es muy importante. Eso es la enseñanza de la Santa Iglesia Católica. Dios no manda cosas imposibles, sino que quiere que pongamos de nuestra parte cuanto podamos, hagamos lo que podemos y pidamos gracia para hacer lo que no podemos por nosotros mismos. Esto ha de aplicarse especialmente a la castidad, que para la mayor parte de los cristianos, aún para los constituidos en el santo estado del matrimonio, ofrece dificultades especiales. Para vencerlas es menester orar con frecuencia, meditar sobre las verdades fundamentales. La frecuente elevación del alma a Dios nos va apartando poco a poco de los deleites sensuales para levantarnos a los goces puros y santos. Entonces, oración y sacramentos. Con la oración ha de ir unido el uso frecuente de los santos sacramentos. Quien se confiesa a menudo y se acusa sinceramente a los pecados, de las imprudencias que hubiere cometido contra la pureza, con la gracia de la absolución y los consejos que recibe,
da de extraordinario modo su voluntad contra las tentaciones. El padre Antonio Arroyo Marín dice, bien, si es necesario al inicio para salir de esta mugre confesarse 2 o 3 veces por semanas, bien debe hacerse de esta manera. ¿Por qué? Porque no solamente la confesión borra el pecado, sino que nos da fuerzas, energías contra los pecados futuros. Entonces nos fortalece. Esta gracia se robustece aún más con la comunión frecuente. La unión íntima con el Dios de toda santidad amortigua la concupiscencia, dispone mejor al alma para saborear los bienes espirituales y la aparta de los deleites groseros. Toda la confesión, comunión. Con la confesión y la comunión frecuente sanaba San Veneri a los jóvenes dados al vicio de la impureza, y aún hoy no hay remedio más eficaz ya para guardar, ya para robustecer la virtud. ¿Y qué decir de estos pobres papás que después de primera comunión, adiós y chao, durante años no van sus hijos a misa, no se confiesan, no comulgan, y si ellos mismos no lo hacen, van a perder a sus hijos? Es gravísimo esto, tomar las cosas en serio, hermanos. San Felipe de Neri, con la confesión y comunión frecuente, sanaba a los jóvenes dados al vicio de la impureza, y aún hoy no hay remedio más eficaz para guardar y para robustecer la virtud de la castidad y pureza, y por lo tanto la virtud de la templanza. Si tantos jóvenes del uno y otro sexo se libran del contagio del vicio, es porque encuentran en la práctica de piedad una arma poderosa contra las tentaciones que los asedian. Cierto que esa arma exige valor, energía, esfuerzo continuo, pero con la oración, los sacramentos y una firme voluntad se vencen todos los obstáculos. Entonces, queridos hermanos, hemos dicho que la lujuria es el vicio contrario a la castidad, a la pureza, y bien, necesitamos tomar las cosas en serio. Hay 2 mandamientos que prohíben la lujuria: no fornicar y no desear la mujer del prójimo. Y bien, la lujuria es un pecado grave, un pecado peligroso, un pecado mortal. Entonces por eso debemos rechazar este hábito tiránico, alejarnos de las personas, alejarnos de las ocasiones, alejarnos de los aparatos que son causa de esto. Un cristiano no tiene nada que hacer en discotecas, en bailes, en lugar de tomadera y de borrachera y playas y esas cosas. ¿Qué hacemos? Ahí es todo expuesto. Y bien, somos cristianos, debemos honrar nuestro cuerpo, no somos como los demás. ¿En qué sentido? En sentido, somos consagrados a Dios. Sí, pero todo el mundo lo hace, precisamente por eso andamos mal, por eso la sociedad anda mal, porque muchos bautizados hoy viven a ojos humanos, si comparamos su actitud con los mandamientos de Dios, viven en pecado mortal. Entonces, para vencer esto necesitamos tener ideas firmes, huir de las ocasiones, practicar la mortificación cristiana y la oración y la recepción digna de los santos sacramentos. En la charla siguiente sobre este tema voy a citar lo que dice la Sagrada Biblia acerca de la gravedad de la fornicación, adulterio y la impureza. Y con eso terminamos esta virtud de la templanza. Que Dios los cuide, la Virgen María purísima y santísima nos tome bajo su protección. Hay gente que me dice: Padre, desde que rezo mi rosario, me confieso y comulgo regularmente, ando mucho mejor, gracias a Dios. Y bien, este consejo lo doy a todos: rezar su santo rosario, alejarse de las ocasiones del pecado y frecuentar los santos sacramentos regularmente de la confesión y comunión. Que los hermanos se envíen estos mensajes, audios a sus contactos y díganles que se suscriben a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional para ayudar a estas pobres almas a salvarse.